Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es una bendición, un gozo estar aquí el día de hoy contigo. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Nos regocijamos, nos gozamos en la presencia del Señor. Estamos felices de poder llegar a ustedes un día más y la bendición que nos brinda el Espíritu Santo de poder brindar la palabra y compartir con ustedes el mensaje de Dios, el mensaje de arriba, la palabra del cielo para ustedes. Les saluda su hermano Pastor Miguel Mateo, ya conocido por muchos de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes y quiero iniciar una serie de estudios bíblicos acerca del ayuno. El ayuno, su esencia, su motivo, el porqué, los beneficios del ayuno, pero todo será en serie. Hoy compartiremos el inicio, el porqué. La Biblia habla del ayuno, por qué la Biblia apoya el ayuno, en dónde la Biblia apoya el ayuno en el Antiguo Testamento. Vamos a compartir por la Biblia acerca de eso. Quiero en el nombre de Jesús que busques tu Biblia, el libro de Mateo, capítulo 9, a la altura del verso 14. Capítulo 9 de Mateo, a la altura del versículo 14. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu misericordia. Amén y amén. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes en esta introducción, este primer estudio acerca del ayuno. Y el texto que yo he elegido, usted dirá: pastor, una introducción acerca del ayuno. Vamos a hablar del ayuno en el Antiguo Testamento y de las veces que los hombres de Dios ayunaron y las razones por las cuales el pueblo ayunaba. Pero la Biblia es clara y revela de manera categórica, de manera clara acerca del ayuno, del poder, de la esencia, de la importancia de ayunar, de la importancia que tiene en la vida cristiana ayunar, consagrar su vida, de la importancia que tiene en la vida espiritual, en la espiritualidad de alguien, el crecimiento de un ministerio, de una mujer de Dios, debe estar fundamentado, basado en el ayuno. El crecimiento de todo hombre y mujer de Dios debe estar arraigado al ayuno, a una vida de ayuno y de oración. Vemos que la Biblia revela acerca del ayuno y nos revela algo acerca de un hombre llamado Moisés. Moisés revela la palabra de Dios que subió al monte Sinaí y duró 40 días en el monte, en una montaña. 40 días en lo que la gente presume y dice que posiblemente en estos 40 días fue donde Moisés recibió lo que es la revelación del Génesis, del Éxodo y de todo el Pentateuco, de todo lo que está ahí en los primeros 5 libros. La Biblia habla de que duró 40 días y 40 noches allá, escuchando palabra de Dios. 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Es el primer ayuno que yo puedo mencionarle en la Biblia que he visto o que se refleja en la palabra de Dios. Si vamos a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos que Aarón y sus hijos ayunaron. Dios le pidió por la palabra de Dios. Dice que Dios le pidió a través de Moisés y le dijo: quiero que Aarón y sus hijos ayunen para que se consagren, para que se preparen. El ayuno en la antigüedad era un tipo de consagración, era un tiempo para estar apartado, era un tiempo para estar a solas, para consagrar, para purificar lo que era la vida, para purificar lo que era el hombre de Dios o el cielo de Dios. La práctica del ayuno en el Antiguo Testamento es muy amplia. Si vamos a hablar de ayuno en el Antiguo Testamento, la Biblia entera, en todos esos versículos, está llena de ayuno. Ayuno que hicieron hombres de Dios, ayuno que hizo el pueblo de manera colectiva, ayuno que se hicieron muchas veces. Y yo quiero revelarte algo, quiero bendecirte con eso en el día de hoy. Porque algunas personas, teólogos y sabios e inteligentes, han querido desbaratar en lo que es la esencia del ayuno. Han querido eliminar o dejar sin efecto la fuerza y el poder del ayuno en la vida del creyente, y han querido eliminar lo que es la creencia en el ayuno. El ayuno es real, el ayuno es poderoso, el ayuno tiene poder, el ayuno te da autoridad, te brinda poder, te ayuda en momentos determinados de la vida. La Biblia nos revela
en un momento de pánico en el que se encontraba el pueblo de Dios en los tiempos, en los días de Esther, la reina Esther, esa reina que fue colocada por Dios para una función, para una asignación en un tiempo determinado. La Biblia nos habla del pueblo en aquel entonces. Dice la Biblia que había un malvado llamado Amán. Este malvado quería destruir a los judíos que estaban en Susa, capital del reino. Quería destruir a los judíos, quería exterminar al pueblo de Dios. Tenía una amenaza, tenía argumentos y tenía la autoridad para destruirlos y lo estaba planeando y ya tenía todo entre manos. Mardoqueo se da cuenta de eso. Mardoqueo, como anciano, como hombre de Dios, convoca al pueblo judío a ayunar. Hace que el pueblo entero, todos los judíos que estaban allí en Susa, empezaran a ayunar. Y también le envió el aviso a Esther y le digo, necesito que tú ayunes, que tú te consagres. Y el primer ayuno que vemos aquí, un ayuno total, que revela la Biblia y menciona, fue el ayuno de Esther, un ayuno total en el cual la Biblia nos revela, nos da una referencia de que fue un ayuno total. ¿Por qué? Dice que ella y sus doncellas ayunaron. Y ella dijo, no comeremos durante 3 días y 3 noches sin comer. 3 días de ayuno y consagración a favor de Dios, de una intervención divina, a favor de una intervención del cielo, a favor de una intervención del Señor. El ayuno siempre fue utilizado como ese medio de atraer la atención de Dios. El ayuno siempre es y será utilizado como ese método, ese medio para nosotros atraer la atención de Dios. Esther ayunó con su doncella y se preparó espiritualmente y se conectó con Dios, porque hay momentos de emergencia. Hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que meternos en un ayuno para llamar la atención de Dios. Y vemos el resultado, vemos la intervención divina en la historia de Esther. Vemos como el poder de Dios, como Dios se manifestó, como Dios en su misericordia hizo una intervención de manera especial en la vida de Esther, de Mardoqueo y los judíos que estaban allí. Vemos que había un edicto y una de las cosas, uno de los principales efectos de un ayuno es que anula los edictos, anula decretos. Este edicto, este decreto estaba firmado en contra de todos los judíos para que fueran exterminados. La palabra de Dios revela que el edicto que el rey había sellado, firmado, no podía ser abogado, no podía ser cambiado. Pero la Biblia dice que Dios en su misericordia le abrió el entendimiento al rey y el rey no podía cambiar lo que había firmado, pero hizo algo que para nosotros nos parece la mejor idea y lo mejor que pudo haber pasado es que el rey en aquel momento firmó un contraedicto y le dijo, no voy a evitar que lo ataquen, pero le voy a dar la facultad de que se defiendan. Y el rey mandó un edicto y dijo, envío este edicto a todos los judíos a que se defiendan, a que cualquiera que lo quiera matar, tocar o atacar, tengan la facultad de defenderse. Eso nos revela mucho del mundo espiritual y de la guerra espiritual que estamos viviendo hoy. Tenemos una guerra espiritual que Dios de alguna manera no la va a evitar. Dios de alguna manera ya esa guerra inició en el huerto de Edén, ya esa guerra inició en el huerto, la guerra de Satanás contra la creación de Dios. Pero hay algo que Dios nos ha dado, herramientas para defendernos, herramientas para poder defendernos y contrarrestar lo que era la batalla y la guerra. Dios nos ha dado la unción y el Espíritu Santo y el ayuno nos ayuda a contrarrestar todo edicto del infierno. En la antigüedad, los hombres de Dios entendieron el secreto, el poder, el secreto de ayunar, el secreto de entrar a la presencia, el secreto de buscar a Dios, de entrar en ayuno, de llamar la atención de Dios, el secreto de convocar a Dios. Por eso Juan, los discípulos de Juan dicen aquí que ellos le llamaron la atención a Jesús y le dijeron, queremos saber por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. O sea, tú, Señor, que sabes tanto, tú, Señor, que eres la palabra viva, ¿por qué no le revelas a tus discípulos el poder del ayuno? ¿Por qué no les revelas a ellos que tienen que ayunar? ¿Por qué ellos no ayunan? Yo no sé de dónde nació ese debate. No sé dónde nació, no sé cómo los discípulos de Juan se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús, o sea, Pedro, Jacobo y todo ese grupo de apóstoles no ayunaban en aquel momento. Todavía no lo hacían. Y ahí
entra el contraste del ayuno en el Antiguo Testamento y el ayuno en el Nuevo Testamento. Hay un problema con eso y tenemos un problema de frente con esa área. Hay gente que está atacando y dice que el ayuno no es bíblico, que ya no se debe ayunar. Hay otros que todavía dicen y decimos el día de hoy que el ayuno sí tiene poder. Pero la Biblia nos revela, este texto bíblico es más que claro para decirle a la gente que el día de hoy se debe ayunar. Vemos otro momento donde en la Biblia el pueblo de Dios tuvo que ayunar y fue cuando el pueblo se encontraba en opresión, cuando el pueblo en el tiempo de Esdras tuvo que ayunar para buscar la liberación, para buscar el favor de Dios. El pueblo había pecado y el ayuno nos ayuda a alcanzar, a buscar esa misericordia de Dios, aun cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Nos humillamos en ayuno, en oración, en ruego, nos tiramos en la presencia, invocamos el favor de Dios, invocamos la presencia de Dios y se manifiesta el poder del Espíritu Santo y se manifiesta el amor de Dios y de alguna manera tenemos acceso a lo que es el perdón. Llamamos la atención de Dios porque el ayuno busca llamar la atención de Dios. El ayuno trata de llamar la atención de Dios. Es un sacrificio. El ayuno es un sacrificio porque es abstenerse de alimento, dejar de comer por horas, por días, buscando llamar la atención de Dios, buscando conectarse con la presencia de Dios, buscando ser oídos por Dios. El pueblo en Nínive, la Biblia dice que Dios envía a Jonás con una palabra profética, y Jonás pregona por todos los rincones de Nínive, aquella gran ciudad, y dice, en 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será exterminada. Ahora, yo en este texto bíblico no sé quién le recomendó al rey, no sé quién le explicó al rey que ellos tenían que ayunar, pero dice la Biblia que el rey mandó a ayunar a todo el mundo, mandó a ayunar a los niños, a las vacas, a los animales, los chivos, todo lo que respiraba allí en Nínive tuvo que ayunar. ¿Para qué? Para buscar el favor y la misericordia de Dios, para buscar el perdón de Dios. Vemos que el ayuno trae el perdón de Dios. En la antigüedad es una referencia. El ayuno trae el perdón de Dios, lo trae, lo produce. Este pueblo en esta ocasión se levantó y empezó a invocar a Dios, empezó a orar, empezó a gemir. Dice que los niños, incluso los que eran amamantados, los que estaban todavía siendo amamantados, empezaron a ayunar. Y hay muchas personas que quieren desbloquear, o el mismo Satanás quiere bloquear que la iglesia no tenga acceso a los beneficios del ayuno, al poder que da el ayuno en la vida de un creyente. Vemos en la palabra de Dios, hermano, que Aarón, que los hijos de Aarón, que Moisés ayunó y que gran parte de los profetas en la Biblia fueron hombres que ayunaron, que buscaron la presencia de Dios, que buscaron el rostro de Dios, que se acercaron a la presencia de Dios. Yo quiero hablarte y quiero traer tu mente con esta introducción del ayuno. El ayuno es esa herramienta espiritual que Dios nos ha regalado, esa herramienta o este acceso que tenemos. Le decía que el rey de Nínive mandó ayunar al pueblo, no sé con quién se reunió, con quién habló. Alguien le dijo, mira, la única forma de que este juicio no pase es si nosotros todos nos humillamos. Si nosotros todos nos levantamos y oramos y le pedimos a Dios misericordia. Este pueblo que no era hebreo, pero descubrió el poder, el efecto de ayunar, descubrió el efecto de ir a la presencia, empezaron a invocar a Dios. Lo mismo que provocó que Dios se volviera y que Dios perdonara. Y Dios le dijo a Jonás, yo tengo que perdonar. Y Dios perdonó la vida de aquella ciudad. Y digo, no haré el mal que estoy pensando hacer en este tiempo. No haré el mal que estoy pensando hacer en este tiempo. Incluso podemos decir que el ayuno, la humillación, retrasa los planes o retrasa los juicios o retrasa situaciones que pudieran llegar a nuestra vida. El ayuno las retrasa. Quiero bendecirte
y que sea bendecido con esta palabra. Introduciéndonos a esto, en el Antiguo Testamento acerca del ayuno y los hombres que ayunaban en los días del Antiguo Testamento, tenemos al pueblo de Dios que muchas veces, cuando tenía problemas, cuando tenía situaciones, cuando estaba siendo oprimido o abatido, el pueblo hacía ayuno. El pueblo se levantaba delante de Dios y consagraba y le pedía a Dios perdón y le pedía a Dios misericordia y se acercaba a Dios. Yo quiero que en tu espíritu tú cargues esta palabra, en tu corazón tú cargues esta palabra. Quizás te has alejado de Dios, quizás te has desconectado, quizás ya no puedes estar como antes, tienes tiempo que no sientes la presencia de Dios, tienes días, semanas, meses, incluso años que no sientes la presencia de Dios y te has preguntado dónde está Dios, te has preguntado por qué no me escuchas. David en una ocasión también, cuando pecó con Betsabé, cuando mató a Urías Eteo, cuando lo mandó a matar, la Biblia dice que Dios determinó un juicio sobre él. Y cuando Dios determina el juicio, la Biblia nos revela que Betsabé estaba embarazada. Y dice la palabra que ella estaba a punto de dar a luz. Pero uno de los juicios fue que Dios le dijo, tú no morirás a David, pero sí le dijo, la criatura que viene de camino sí morirá. Y David dice la palabra que no comió, ni bebió, y se tiró en consagración toda la noche en el piso, se vistió de ceniza y de cilicio, y se acercó a la presencia de Dios, buscando e implorando el favor de Dios. Esto que hizo David llama la atención, porque vemos que en la palabra de Dios, David, sabiendo que tenía un juicio, que había una palabra sobre él de muerte, él se atrevió a buscar la manera, a buscar el favor de Dios, a buscar que Dios se retratara. Yo no sé qué circunstancia puedes estar pasando. Yo no sé qué puede haber pasado en tu vida. Yo no sé bajo qué condición te encuentras. Yo no sé qué juicio, qué decreto de maldición puede estar sobre tu casa, sobre tu vida. Pero debo decirte que hay una herramienta muy poderosa. El ayuno es manera de humillación. El ayuno es manera de acercamiento a Dios. El ayuno en humillación, con un corazón contristo y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. La Biblia es amplia respecto al tema de ayunar y los beneficios y cómo se debe hacer, cuál es la manera. Daniel lo hizo. Daniel dice la palabra que fue a la presencia de Dios y un día dice la Biblia que él se levantó y fue al río y allí en el río se puso a ayunar y ayunó 21 días y durante 21 días Daniel estaba buscando la presencia de Dios, no a favor de él, sino a favor del pueblo que estaba oprimido. Daniel estaba buscando una respuesta, buscando una palabra, buscando el favor de Dios. Daniel estaba buscando la palabra, buscando que Dios interviniera en el destino profético de Israel. La Biblia dice que Dios le respondió. Dios respondió a este ayuno. Dios respondió a esta humillación. Dios respondió a este clamor, grito de angustia, en oración, en ayuno, en lágrimas, en ruego. No te olvides que Dios, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón íntegro, Él jamás lo va a despreciar. Un corazón que se acerca a Él con todo el deseo de recibir su palabra, de ser cambiado, transformado, Dios nunca lo va a rechazar. El Espíritu Santo de Dios traerá consuelo a aquellas personas que en un momento lo necesiten. La Biblia nos revela y nos habla y nos dice que para consagrar, para limpiar nuestra vida, nuestro ser, el ayuno tiene un efecto importante. Nos acerca a Dios, nos hace más aceptable a Dios. Daniel tenía un plan de ayuno. El pueblo en Jonás ayunó. El pueblo en Esdras ayunó. Todos estos pueblos, de alguna manera, verificaron, buscaron el secreto de ayunar
y ellos así se acercaron a Dios en ayuno y oración. La Biblia es el manual de conducta. La Biblia es el manual, la referencia de todo siervo de Dios que quiere conocer y aprender más acerca de Dios. Quiero bendecirte y casi concluir con este video sin antes decirte, sin antes hablarte y recordarte que Dios quiere que nosotros como siervos de Dios nos acerquemos más en ayuno, en oración, en súplica, en ruego, delante de Dios, que nos acerquemos a su presencia, que estemos delante de Él para orar, que estemos delante de Él con corazones dispuestos, porque de nada sirve una consagración, un ayuno, si el corazón no está rasgado. De nada sirve invocar a Dios si no hay una humillación sincera. De nada sirve decir que nos vamos a humillar si nuestros corazones no tienen una humillación sincera, pura y verdadera. Quiero invitarte a que busques conmigo, a que te vayas a tu Biblia y busques conmigo esos versos bíblicos que te van a apoyar y los guardes. Dios le dijo a Moisés y a los hijos de Aarón, ayunen. Los mandó a ayunar en Éxodo 34. ¿Verdad? Los mandó a ayunar. Le digo, vayan, ayunen, conságrense. Los mandó a ayunar. La Biblia habla de esa referencia. Daniel 10:3 es otro texto bíblico que habla. Dice él, Daniel, yo no comí pan, ni entró en mi boca carne, ni vino. O sea, es un ayuno total, consagrado, una consagración plena a la presencia de Dios. Y eso a Daniel le garantizó la victoria. Esta es la serie que hemos iniciado, el ayuno y la Biblia, el poder del ayuno en la Biblia. Referencias. Hoy iniciamos en esta introducción de los ayunos, el ayuno en el Antiguo Testamento, para luego caer a lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento. Porque hay quienes solamente quieren dejarlo allá. Y yo les doy los versos bíblicos que hablan del ayuno. Isaías 58 nos habla algo muy claro y nos dice algo acerca del ayuno que ha creado confusión en mucha gente. ¿Por qué? Porque el Señor aparece a través de Isaías reprendiendo al pueblo de aquel entonces por el ayuno que ellos estaban haciendo. Dice aquí, y Dios le habla de un verdadero ayuno. Y la mayoría de la gente que va a hablar del ayuno o a contrarrestar el ayuno toma este texto bíblico y dice, porque Isaías 58 dice, vamos a leer a Isaías 58 entre letras y a buscar el texto y el contexto calmadamente de esto, para que usted entienda a qué se refería Dios y qué estaba reprendiendo Dios realmente en este ayuno. Dice aquí, Isaías 58, voy a leerlo para concluir y dejar esta parte cerrada, este ciclo, las preguntas acerca del tema que ustedes quieran saber. Todas las preguntas, pónganlas ahí debajo, escriban, pastor, quiero saber. Para nosotros, del mismo tema, en la próxima transmisión, poderle explicar acerca de esa pregunta en esta serie del ayuno, el poder del ayuno en la Biblia. Vemos que dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios no está reprendiendo el ayuno. Dios está reprendiendo las prácticas que ellos estaban haciendo en medio del ayuno. Dios no está reprendiendo el ayuno, porque si Dios nos regaló una herramienta como el ayuno,
Lo que Dios aquí está reprendiendo es el uso que le estamos dando al ayuno. Hay gente que ha creado doctrina por temas como ese, donde Dios al parecer está reprobando el ayuno y diciendo que Él no quiere más ayuno y hablando que Él no quiere más ayuno. No, dice aquí, ustedes me buscan cada día, se acercan a mí, le dice, como gente que hubiera hecho justicia. El problema estaba en la condición del pueblo, no en el ayuno. El ayuno siempre será una bendición, el ayuno siempre será poderoso. El asunto es el corazón del que ayuna. El asunto es cómo está la vida, cómo está la condición espiritual, cómo está la mentalidad, cuál es el propósito, cuál es la idea del ayuno. Siempre y cuando el ayuno está alineado a la palabra y la persona que está ayunando está consagrado delante de Dios y las razones de su ayuno no son las que menciona aquí. Le dice, porque ustedes ayunan buscando vuestros propios gustos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Oiga eso, para la gente que le gustan estar haciendo debate cada rato. Innecesario por el gusto. Le digo, ustedes ayunan para contiendas y debates. El pueblo contemporáneo de Isaías consagraba, ayunaba mucho. Tenían costumbre y ayunaban como costumbre. Ya no ayunaban con la esencia. Ya el ayuno no tenía esencia en ellos, porque ellos no ayunaban en esencia. Ellos ayunaban como rutina. Ellos ayunaban como algo normal. Ellos le perdieron la esencia al ayuno. Y ahí es que está el peligro, en abandonar la esencia del ayuno. Le dije en el principio que el ayuno es para buscar el favor de Dios. Es para humillarnos. Es para buscar la presencia de Dios. Es para buscar que Dios se nos revele. Es para buscar que Dios de alguna manera tenga misericordia de nosotros. Pero cuando lo hacemos en este contexto que lo estaban haciendo ellos. He aquí, verso 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios le dice, no ayunen como hoy. No es que no ayunen. Escúchenme, sabios, teólogos. Escúchenme, mándele este video al pastor, al apóstol que le dijo a usted que usted no tiene que ayunar, que Jesús ya ayunó. Mándele esto al apóstol que dice que ya usted no debe consagrar porque ya Cristo ayunó. Le digo, el ayuno que yo no quiero es el que tiene contienda. El ayuno que está lleno de chisme. Una gente lleno de chisme puede ayunar 40 días y 40 noches en el desierto y no va a pasar nada con su vida. Una gente llena de enemistad. Una gente con un corazón herido. Una gente con un corazón lleno de chisme, de contienda, de discusiones. No va a tener resultados. Puede ayunar lo que ayune y no va a tener resultados. Porque Dios aborrece el ayuno bajo estas condiciones. Dios le dijo, yo quiero que ustedes en su ayuno también desaten la ligadura de los que están oprimidos. Le den libertad a los que están en las cárceles. Que desaten y ayuden a sus amigos. Que sean amorosos, que sean buenos vecinos, que seamos buenos compañeros, que ayunemos, pero que seamos personas que tienen el amor de Dios, porque un ayuno desconectado del diseño de Dios no tiene efecto. Y es la problemática que estamos viendo aquí. Aquí está la problemática de este ayuno. El ayuno de ellos estaba lleno de contienda, de debate, de chisme, de pleito. Por eso ellos invocaban a Dios y Dios no les respondía. Ellos llamaban a Dios y Dios no hacía nada por ellos, porque lo de ellos era ayunar, pero ayunar para debatir o para decirle a alguien, yo soy el que más ayuno, yo soy el que más busca a Dios, yo soy el que más tiene a Dios. El ayuno no responde a eso. El ayuno no es para ofender a alguien. El ayuno no es para retegarle a alguien que usted ayuna más que otro. Yo en la misericordia del Señor, durante mis años en el Evangelio, he ayunado todo el tiempo y he consagrado durante días consecutivos buscando a Dios. Pero esos ayunos no son para yo jactarme.
ni para decirle a los hermanitos en la congregación, no, porque los que no ayunan, el diablo se los va a llevar. No, porque el ayuno es voluntario. La gente ayuna si quiere, primeramente. El ayuno es voluntario, pero es necesario también. Es voluntario, pero es súper necesario. El ayuno nos va a ayudar en muchas cosas. Ya vimos el contexto del Antiguo Testamento y lo que los eruditos, lo que los sabios de ahora, los teólogos, quieren incrustarle al pueblo de que la gente no tiene que ayunar, de que ayunar es peligroso. Yo creo, y le voy a decir algo, que incluso los médicos recomiendan ayuno y tipo de ayuno, porque el ayuno es saludable, el ayuno bendice, el ayuno tiene un tipo de limpieza interna, o sea, nos desintoxica internamente de muchas áreas. Si tú abandonaste el ayuno porque un pastor, porque un apóstol, porque un hombre, porque leíste un libro o porque viste un video en YouTube y alguien te dijo, no, que ya no tenemos que ayunar porque ya Cristo pagó. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero en el versículo 15 del capítulo 9 de Mateo dice que los discípulos de Juan le dijeron, Señor, los fariseos y nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Él le dijo, no, espérense, aguántense. No ayunan. ¿Saben por qué no ayunan? Porque el novio está con ellos. Pero cuando el novio les sea quitado, tendrán que ayunar. Y vamos a ver el contexto del ayuno en el Nuevo Testamento. En la próxima transmisión vamos a ver el contexto del ayuno en el Nuevo Testamento. Ya nosotros en el Antiguo Testamento por encima, porque no fuimos con toda la profundidad, porque es un corto video y nos tardaríamos días para poder dar todo lo que tiene que ver con el ayuno, el contexto del ayuno en el Antiguo Testamento. Y usted se va a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento hay más referencia y el ayuno tiene otro contexto más poderoso y otra referencia más exacta y más grande respecto a lo que tenemos que hacer con el ayuno, nosotros los cristianos. Así que el día de hoy quiero bendecir tu vida. Quiero que tú en el nombre de Jesús te disponga, diga, pastor, me tocó esta palabra, me tocó esta enseñanza del ayuno, me tocó esto. Primero, no puedo ayunar en contienda, no puedo ayunar con ira, no puedo ayunar con rencor, no puedo ayunar con falta de perdón, no puedes ayunar con problemas internos, no puedes ayunar con problemas de desprecio. Hay gente que son racistas, que tienen problemas de desprecio, que son altivos. Y esa gente en esas condiciones, por más que ayunan, sus ayunos no van a ser efectivos. Te vas a secar ayunando, te vas a morir, te vas a poner así como ese dedito de flaco o de flaca. Pero si tú no alineas tu vida a la palabra, tu ayuno no va a tener resultado. Que fue lo que reprendió el profeta Isaías. Isaías reprendió no el ayuno per se, reprendió la práctica, las prácticas pecaminosas del pueblo que estaba ayunando en aquel entonces. Para que pongamos esto en contexto. Isaías, Dios a través de Isaías reprende, pero no reprende el ayuno. Reprende la práctica de los que ayunaban en aquel entonces. Para que el que le dijo a usted que no se debe ayunar, porque Isaías dice que el verdadero ayuno no es este, dígale que Isaías no estaba reprendiendo el ayuno, que jamás un profeta como Isaías iba a venir a reprender el ayuno, porque los profetas más que nadie conocían el secreto del ayuno. Y siempre que el pueblo tenía algún problema y quería buscar a Dios o acercarse a Dios o cambiar un juicio, lo primero que hacía el pueblo era tirarse en ayuno, boca abajo, en silicio. Todo el mundo ayunar hasta que Dios respondiera. Todo el mundo ayunar hasta que Dios hablara, hasta que Dios enviara un profeta, hasta que Dios enviara una palabra. Todo el mundo ayunar hasta que Dios se manifestara, hasta que Dios se revelara. Ese es el contexto del ayuno en el Antiguo Testamento. Y ese es el texto bíblico, Isaías 58, donde todos los que no quieren que la gente ayune, la gente que quiere el evangelio light, un evangelio suave, sin sacrificio, le aplican a usted este texto. Léalo ahí. No, porque Isaías 58 dice, y todo lo demás que vamos a explicar en el próximo video. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Se despide de ustedes su hermano Pastor Miguel Mateo en todas mis redes sociales, Miguel Mateo, en YouTube, Miguel Mateo Oficial, todas mis redes, ahí está Pastor Miguel Mateo. Una bendición para ustedes, me gozo en la presencia de Dios y que Dios te bendiga más. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Nos vemos en una próxima ocasión.